El que obedece sí se equivoca. Creo que hoy el Evangelio nos da un ejemplo claro de que esta típica frase del que obedece no se equivoca, muchas veces no se cumple. Miren el Evangelio de este día. La hija de Herodías le pide a Herodes la cabeza de Juan el Bautista. Ella, por obediencia a su mamá, pues accede a pedir una cosa descabellada. ¿Qué podemos aprender del Evangelio de este día? Lo primero es, hay que aprender a tener criterio. Si a mí, mi mamá, mi papá, mi jefe, un amigo, me pide, mira, ve a hacer esto que contradice mi fe, que contradice mis valores cristianos, tenemos la obligación de al menos pronunciarnos y decir, mire Señor, mire hermano, mire amigo, no puedo hacer esto. Tener identidad, tener criterio, usar nuestra cabeza, pensar, no vivir decapitados, sino que tener criterio para saber distinguir el bien y el mal. Y otro detallito que podemos aprender del Evangelio de este día es las graves consecuencias que trae el pecado. A veces vivimos tan familiarizados con el pecado y no nos damos cuenta de las consecuencias de este. Y fíjense que el pecado siempre tiene consecuencias. Un pecado me lleva a otro y a otro, a otro y a otro. Herodes no tenía planeado asesinar a Juan el Bautista, pero ante la petición de una mujer, dejándose llevar por la sensualidad, por la lujuria, cae en el pecado. Y entonces el pecado de avaricia o de soberbia lo lleva al pecado del homicidio. ¿Cuántos pecados a nosotros nos llevan a cosas que no planeábamos, a cosas que no están en nuestros criterios, a cosas que contradicen nuestros valores, nuestra fe? Una persona que se emborracha, por ejemplo, no está planeado a veces insultar a alguien, hacer daño a alguien, golpear a alguien, y sin embargo, bajo la influencia del alcohol, hace mucho daño muchas veces a tantas personas. Y así, el pecado de hecho tiene sus consecuencias. Por eso creo que hoy aprendamosle a pedir que el Señor nos dé la capacidad de ser personas sabias, aprender a distinguir el bien y el mal. Y si yo sé muy bien el bien y el mal, cuando me pidan algo que va contra mi fe, contra mis valores cristianos, tener la valentía de denunciar, tener la valentía de decir, al menos, esto Señor yo no lo puedo hacer. Lo siento, esto contradice mi identidad como cristiano, no puedo acceder a esto. Y este es un ejemplo que hoy también podemos encontrar en el Evangelio, un ejemplo positivo de alguien que se mantiene fiel a su fe. Juan el Bautista, él denunció a muchas personas el pecado y hoy le toca denunciar el pecado nada más y nada menos que del rey Herodes. Pero ante esto él no se detiene, él siempre mantiene su identidad porque piensa, porque utiliza su cerebro y sabe distinguir bien el bien del mal. Y entonces pudiéramos preguntarnos al final de este video, ¿quién fue al final el que perdió la cabeza? En realidad el que la perdió fue Herodes y no Juan el Bautista necesariamente. Pues de hecho celebramos el martirio de Juan el Bautista que fue decapitado por mandato de Herodes. Pidámosle al Señor pues la sabiduría y de siempre ser fiel a nuestros valores cristianos, a pesar de tener un jefe que va en contra de mi fe, a pesar de tener amigos que me invitan a otras cosas, mantenerme fiel a mi fe. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.